En este video vamos a estar realizando una de las principales actividades que podés hacer en la ciudad de Ushuaia. Visitaremos el Parque Nacional Tierra del Fuego. Para empezar, tenemos que saber que este parque nacional cuenta con 630 kilómetros cuadrados, pero solo una pequeña parte está abierta al público. Así que aquí te mostraremos lo que no te podés perder si visitas el parque más austral del mundo. Antes de comenzar con la visita, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Este parque nacional se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Ushuaia y es la zona más al sur de la Argentina. Hasta acá se puede llegar en combi que te traen las diferentes agencias de viaje que se encuentran en el centro de la ciudad, o también podés llegar en el tren del fin del mundo. También se puede llegar en el tren del fin del mundo que luego de 40 años sin funcionar, en 1994 retomó parte de su recorrido y es una visita muy linda, pero menos económica que llegar de otras maneras. Acá en este parque principalmente vas a poder hacer dos recorridos, uno va por el lago Roca y el otro por la bahía La Pataya. De las 68.000 hectáreas que tiene el parque, solo 2.000 pueden ser visitadas, ya que el resto pertenece a un área natural protegida. Son muchos los recorridos que podemos hacer en cualquier época del año. Obviamente, como estamos muy al sur, hay que tener en cuenta que aquí prácticamente siempre será con frío. Arrancamos a visitar los principales recorridos. En el Parque Nacional Tierra del Fuego vas a observar especies características de los bosques fueguinos, como arbustos, hayas y lengas, entre otros. En nuestro caso, esta visita la hicimos con un guía, lo cual recomendamos mucho, ya que es tanto lo que hay para ver que si lo haces solo es prácticamente imposible que logres disfrutarlo. Además, las explicaciones de los guías suman mucho a tu visita. Nuestra primera parada será en la ensenada Zaratiegui, donde tendrás unas vistas espectaculares del canal de Beagle. Aquí lo más llamativo es la última casilla postal del correo argentino, la más austral del mundo. Lo que es increíble es que está sobre el agua y sigue funcionando. Turistas de todo el mundo suelen sellar su pasaporte y hasta se puede enviar correspondencia o postales a cualquier lugar del planeta, todas con el sello del fin del mundo. Es llevada adelante por Carlos, un hombre de 71 años que hace 2 décadas se encuentra atendiendo este lugar a donde llegan turistas los 365 días del año. Nos iremos moviendo en combi, pero en la mayoría de las paradas tendremos que movilizarnos caminando. No se necesita un gran estado físico para realizarlo, pero sí es necesario poder caminar sin inconvenientes, si no, nos perderemos de mucho. En esta parada haremos un pequeño trekking por la llamada senda costera. Son 8 kilómetros aproximadamente, pero nos meteremos a caminar un poco y, como decíamos, las explicaciones del guía son muy interesantes. Que son unos agujeritos que genera un tipo de gusano que se llama taladrillo, que es como una termita que se alimenta de madera. Entonces, cuando está ese agujerito, el carpintero lo ve y automáticamente va y golpea ahí para ver si está el bicho. Entonces lo que hace es agrandar ese agujerito chiquito para poder tratar de sacar el gusano ese. Nos volvemos a subir a la combi y vamos a uno de los puntos más icónicos del parque, la bahía La Pataya, donde nos encontraremos con el final de la mítica Ruta Nacional número 3. Y finalmente llegamos, este es el final de la Ruta 3 que viene desde Buenos Aires, más de 3.000 kilómetros. Aquí nos encontraremos el famoso cartel del fin del mundo que simboliza la unión de Ushuaia y Alaska, los dos extremos del continente americano, conectados por la famosa Ruta Panamericana. Esta ruta comienza en Buenos Aires a más de 3.000 kilómetros. El cartel que dice los kilómetros es algo mentiroso, ya que esta misma ruta tiene otros 300 kilómetros en Chile y forma parte de la Ruta Panamericana que conecta Ushuaia con Alaska. Muchos aventureros comienzan aquí su travesía hasta Estados Unidos. Este es uno de los puntos más lindos del parque y una particularidad que tiene es que pertenece en parte a la Argentina y en parte a Chile, y además sus aguas desembocan en el Océano Pacífico. En cuanto al recorrido por la bahía La Pataya, vas a poder disfrutar de meterte dentro del bosque siempre con el canal de Beagle de fondo, lo que hace que tengas unos paisajes realmente impresionantes. Aquí nos explicaron que en Ushuaia hay una invasión de castores que generan un problema ambiental muy importante, cambiando el curso de ríos con sus construcciones, tal como estamos viendo en estas imágenes.
Pero estamos en el medio del Parque Nacional Tierra del Fuego. Estamos justamente en el centro de interpretación donde uno puede comer o también puede tener esta gran vista. Llegamos ahora al centro de visitantes del Parque Nacional. Aquí está la sala de interpretación del área protegida que lleva el nombre de Maiá. En este espacio, ubicado dentro del centro de visitantes Alacuch, se puede conocer en detalle la historia geológica del área, la fauna y la arqueología. La muestra, que está montada en una serie de paneles e ideogramas, permitirá comprender la juventud del paisaje, cómo llegan a formarse las montañas y los bosques, además de explicar quiénes fueron los primeros habitantes del lugar, qué animales se encuentran allí y cuáles son los problemas a los que se enfrenta el parque, es decir, las especies invasoras como los conejos, los castores y cuál es la biodiversidad que alberga. Acá estaremos un rato disfrutando del paisaje del lago Asigami, que es donde haremos la última parada. En realidad este nombre es en lengua yámana, pero actualmente se llama Lago Roca. Aquí vamos a poder contemplar la típica postal de la Patagonia Argentina con montañas, bosques y lagos. Nosotros aprovechamos para comer algo a orillas de este hermoso lago. De esta manera llegamos al final del video. Te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos uno nuevo. Nos vemos la próxima semana.